Y bueno amigos, aquí estamos por supuesto para comentar cositas bastante interesantes relacionadas por supuesto con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa. Vamos a repasar algo de Javierito, vamos a repasar algo también muy interesante de Teleroures justificando un robo más del Palanca Fútbol Club en el día de ayer ante la Real Sociedad. Vamos a ver unas cosas bastante interesantes la verdad, así que les voy a pedir por supuesto que me acompañen hasta el final de este video para poder determinar juntos una cosa más que interesante. Así que nada, sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, quiero que repasemos juntos algo bastante interesante que me he encontrado y que la verdad me ha llamado mucho la atención. Vamos a escuchar algo de Xavi, vamos a escuchar algo de Teleroures, cosas bastante interesantes. Sobre el final escuchamos cómo le han metido un bofetón histórico a Xavi y a su Barça cero autocrítico en ESPN. O sea, imagínense la magnitud de lo que estamos hablando, del ridículo que está haciendo el Palancas en muchos aspectos deportivos, no solo deportivos, pero especialmente deportivos, que es lo que estamos hablando el día de hoy, para que en ESPN, que siempre le han lavado las botas al Palancas, se venga a decir este tipo de cosas. Así que bueno, vamos a la pantalla chicos. Y vamos a ver, por supuesto, lo que les quiero mostrar porque la verdad es bastante interesante. En este caso vamos a escuchar a Xavi algo bastante interesante sobre el partido de ayer. Es unas declaraciones que da sobre el partido de ayer en el que, por cierto, la Real Sociedad le pudo haber metido una goleada seguramente al Palancas, no tengo ninguna duda, porque la verdad es que ha sido un baño absoluto del equipo de Imanol Alguacil. Así que vamos a darle play aquí a el excelente. Puede generar una dinámica positiva este resultado, el que se haya podido conseguir en el tramo final a pesar de un mal partido. Puede ser. Sí, además importante. estoy convencido. Puede ser, no, yo creo que será. Será porque hoy es un ejemplo de lo que realmente no podemos hacer en un campo, sobre todo en la primera parte. Es un ejemplo clarísimo de lo que no hay que hacer, sobre todo en temas de intensidad. Eso es innegociable, eso no puede pasar. Entonces es espectacular. Ganar un partido sin estar bien, pues también es de equipo campeón. También es de equipo con alma, con coraje. Nos hemos ido al final, hemos ido al ataque y ellos también han notado el cansancio últimos 5 o 10 minutos. Pues es una victoria de oro, sin estar bien en el juego. Puede generar una dinámica. Bueno, creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, tengo que decirlo en principio, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, hay que sacar los partidos adelante a como dé lugar, pero me llama mucho la atención, sobre todo escucharlo hace no tanto, hace un par de horas exactamente, perdón, hace unas horas, hace unos días o 24 horas antes de estas declaraciones, decir cosas como que los catalanes buscamos la excelencia. Le he escuchado otras tantas veces decir que en el Barça no se puede ganar partidos como estos porque se arma un incendio y yo lo veo tan tranquilo ahí como si no ha pasado absolutamente nada, y son de las cosas que la verdad me llaman la atención y es una de las cosas por la cual yo considero a Xavi uno de los tipos más hipócritas de esta sociedad, que ya es bastante decirlo, porque es una persona que no se conforma únicamente con decir cosas como esta, que todo el mundo sabe que es una absoluta estupidez, sino que también después cuando le conviene dice las declaraciones que se le vienen en gana. Es que es absurdo, tan absurdo como ridículo y lamentable las palabras de Javi Hernández, que por lo que sea ayer no quiso hablar de excelencia, ayer no quiso hablar de excelencia, sino que quiso hablar de la importancia de ganar un partido de fútbol. Es que o sea, el relato es una cosa impresionante y lo peor es que tú ves a los tontos estos de decir, Xavi, eres un crack, que no sé qué más. Es realmente de locos, o sea, no tengo otra manera de describirlo, es de locos cómo manejan las cosas en el Palancas. Vamos a pasarnos otra vez a la pantalla porque quiero que ahora veamos esto de Teleroures. Esto aparece en Gol, que aparece este hombre que se llama Pavel Fernández, creo que se llama, que creo que es un ex árbitro o un árbitro, no tengo ni idea de quién es, pero sí es un tipo que le están dando últimamente bastantes micrófonos para que diga sus estupideces. Y esto es una jugada muy polémica que se ha presentado durante el partido. Koundé tumba de manera para mí irreglamentaria a Oyarzábal, además le hace una especie de empanada ahí con el tipo este que jugaba en el Athletic Club, que Íñigo Martínez. Y bueno, vamos a escuchar lo que se dice aquí. Esta foto engaña muchísimo, ¿eh? Esta foto es terrible, ¿eh? Parece que aquí que Koundé le está golpeando en el gemelo, pero es que ahora veremos la acción en movimiento. Es que parece que está golpeando, no, le está golpeando. Puedes buscar la imagen en Twitter, obviamente no se las puedo colocar aquí porque es una imagen, pues obviamente que me van a meter copyright, pero se ve claramente a Koundé que obviamente
da la sensación de que va por el balón, pero en Oyarzábal, en busca de proteger el balón como cualquier delantero, se le adelanta, o sea, le gana la posición y ahí es donde viene la infracción. No es que parece que le pega en el gemelo, le da una patada completamente en el gemelo. Es que las declaraciones de esta gente es que a mí me parecen realmente increíbles. Vamos a seguir escuchando. Como, pues eso, ¿no? Al final Oyarzábal lo que busca es enredar sus piernas con las de Koundé para forzar el penalti y nuevamente Javier Abelón Rojas, que por cierto ha hecho un arbitraje maravilloso, pues no pica la suerte. Es increíble, claro, obviamente ellos están en un punto en el que, bueno, están súper cuestionados por todos lados y me llama mucho la atención escucharlos decir de esta manera cosas como esta, como que Oyarzábal va y busca el penalti y busca la pierna de Araujo para enredarse en ellos. Es que es impresionante, mira, yo me pongo a pensar estas cosas y digo, esto no puede ser cierto, no me parece lógico lo que estamos escuchando, pero bueno, ya estamos dando cuenta que sí. Es realmente lo que está sucediendo. Están tratando de decirnos que Koundé, quien va a buscar la pierna de Oyarzábal, es la pierna, el que va a buscar la pierna de Koundé para intentar engancharse, y que Alberola Roja ha hecho un arbitraje fantástico. Obviamente, como les decía, ellos están en un punto en el que están siendo muy cuestionados y la verdad ahí se va a tratar de mantener eso durante un tiempo, porque saben que tienen una imagen que ya está muy deteriorada y entonces obviamente entre ellos ahorita mismo no vamos a escuchar declaraciones como que el árbitro se equivocó, que nunca lo habíamos escuchado seguramente, pero ahora muchísimo menos. Ahora sí, vamos a escucharlo de ESPN porque también me ha llamado mucho la atención. Y bueno, aquí está. Vamos a escuchar a Mauricio Pedrosa, que con lo de Messi también me ha dejado impresionado, pero con esto del Barça es que me ha dejado absolutamente loco las declaraciones que ha dado. Es que es realmente impresionante este hombre cómo está en su prime. Excelentes declaraciones. Era necesario que en el Barcelona llegara alguien con una capacidad de liderazgo que hace mucho tiempo no existía para decir las cosas que hay que decir. Yo trataba de entender si esta era un tipo de expresión que a lo mejor pudo incluso haber sido consultada con Xavi antes de salir a un micrófono. Segundo, había hablado primero en el vestidor de esto y después había hablado en el micrófono. Cotejando información también con nuestro compañero Moisés Llorens, que tiene muy buenas fuentes adentro de ese vestidor, fueron palabras completamente espontáneas de Ilkay Gundogan que reflejaban el sentimiento que realmente tuvo que haber primado adentro de ese vestidor y no era la sensación adentro de ese vestidor. Me sorprende y me decepciona que Xavi tenga que acudir al tema cultural, ¿no? Cuando dice en estas últimas palabras que escuchamos, bueno, es que él viene de otra... Creo que esta parte es muy bestia, porque tiene toda la razón, que tiene que estar diciendo Xavi que esto es cultural, que por cierto después en la misma rueda de prensa se contradice diciendo que es un tema que tiene que ver con la cultura, que ellos lo manejan de una manera diferente a como lo maneja los alemanes, que salió hablando de Müller. ¿Qué tiene que ver, con todo el respeto del mundo y perdónenme la expresión, qué tiene que ver el culo con las pestañas? Es que es absolutamente desquiciante y por eso me parece brillante esto, porque creo que está en toda la razón. Aunque yo también estoy un poco de acuerdo que tal vez las declaraciones en público de Gundogan ayudan realmente poco. Entonces son cosas que hay que tener como quien dice en cuenta. A ver. Cultura, vimos al capitán del Bayern. No, esto no tiene nada que ver con la cultura. Esto es fútbol. Independientemente de dónde creciste, dónde te formaste, por dónde has pasado, creo que Ilkay Gundogan dejó muy en claro el tipo de problemas que han aquejado al Barcelona recientemente. Y para darnos una prueba de ello, afortunadamente hoy la tecnología nos lo permite, hay que revisar una serie documental, no quiero dar la plataforma, pero donde se reflejó una temporada completa del Manchester City y ver cómo se trataban las derrotas adentro de ese vestidor. Y al final del día, eso fue uno de los secretos que llevaron años después al City a conseguir todos los éxitos que ha conseguido. Xavi tuvo que haber salido a la conferencia de prensa a decir, le agradezco a Ilkay Gundogan que haya puesto en su lugar a estos pechofríos que pululan en el vestidor del Fútbol Club Barcelona y no tratar de desviar o minimizar algo que claramente es un problema. ¿Qué quieren que les diga? Es que me parece absolutamente brillante y siempre lo he estado diciendo desde que escuché las declaraciones de Gundogan, cuando también pasó lo del Balón de Oro, que también fue llamativo. Hubo un momento en el que él se apartó de las fotografías y llamó bastante la atención. A mí me llama la atención, pero me pongo a pensar y yo ponerme como quien dice en el lugar de Gundogan y decir, imagínense venir de un equipo que viene a ganar el triplete, la máxima exigencia seguramente, pero exigencia de verdad, aunque bueno, con el tema de Guardiola, que duró tanto tiempo en ganar la Champions, y
venirse a meter en un vestuario como este es que debe ser absolutamente increíble. Encima que escuchas a tu entrenador decir que, bueno, por cosas como decir cosas como que el Bayern nos metió 7 goles, pero realmente no fuimos dominados por el Bayern de Múnich, que debe ser un shock absoluto para Ilkay Gundogan. Debe estar pasando por una situación bastante complicada. Definitivamente esta gente vive en Narnia, cada vez lo tengo más claro. No sé qué opinan ustedes, espero saber sus opiniones en los comentarios. También espero que hayan disfrutado de este video, que me lo hagan saber por supuesto en los comentarios, que me dejen su like, su suscripción, todas esas cositas. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.